Hoy nos toca el capítulo número 10 del primer libro de Samuel. El capítulo número 10 del primer libro de Samuel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Gloria a Dios. Vamos aquí a detenernos un momento en el versículo 1 solo para recordar. Recuerde que en el devocional pasado, en el capítulo leímos que Saúl era elegido rey, que al padre de Saúl se le habían perdido, no conseguía una asna, y Saúl con un siervo fue a buscarlas. Fue para varios sitios sin hallarlo, hasta que llegó en un sitio donde estaba Samuel. Recuerden que Samuel era un siervo de Dios, profeta también de Dios. Y allí en el sitio donde llegó le dijeron que estaba un vidente. Recuerden que en los tiempos bíblicos a los profetas se les llamaban videntes. Pero ya Samuel era el que estaba allí. Ya Samuel sabía, porque Dios le había hablado, que iba a venir una persona de tal ciudad y él era el que había escogido para que fuese rey. Recuerden que el pueblo de Israel también había pedido un rey, que quería un rey así, mortal como todas las naciones, un rey. Porque quien estaba reinando sobre el pueblo de Israel era Dios directamente. Pero ellos no querían un rey. Se les advirtió, Dios le mandó a Samuel a que le advirtiera todo lo que iba a suceder si ellos se buscaban un rey. Se les explicó todo, pero a ellos no les importó. Dijeron: queremos rey. Dios le dijo a Samuel: haz lo que el pueblo te está diciendo. Ellos quieren rey, bueno. Y Dios les escogió un rey. Y ese es el capítulo de hoy. Entonces Samuel, ya cuando llegó Saúl, el Señor le dijo que ese era. Y hoy continuamos con esa historia. Entonces dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, allí estaba Saúl y Samuel, ellos habían comido juntos. Dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea que primero el padre lo había mandado a buscar las asnas. No sabemos cuántos días pasaron. Ya ellos habían encontrado las asnas, pero el hijo todavía no había vuelto. Y ahora, antes estaba preocupado por las asnas, pero ahora estaba preocupado por el hijo que no había vuelto. Entonces vemos, para hacer allí un pequeño comentario, como estábamos diciendo, vemos que, como siempre, el Señor siempre tiene todo bajo control. Que las cosas no pasan por pasar. Dios es un Dios de propósito y Dios siempre, cada cosa que sucede es con un propósito del Señor. Dios sabe el porqué de las cosas. Nosotros no entendemos, pero Dios siempre sabe lo que está haciendo. Y cuando nosotros no entendemos, simplemente debemos de confiar en el Señor. Que lo que está sucediendo, que lo que Él está haciendo, que Él siempre tiene las cosas bajo su control. Fíjense cómo ocurrieron las cosas. Dios tenía ya planificado que iba a ungir por petición del pueblo. El pueblo exigió rey. Dios le buscó su rey. Y vemos que ya Dios tenía aquí planificado como propósito, escogió a Saúl y ya tenía planificado que Samuel lo ungiera.
¿Y cuál fue el incidente? Se perdieron las asnas. El papá mandó a su hijo a buscar las asnas, Saúl, con un criado, hasta que llegaron donde estaba Samuel. ¿Eso fue por casualidad que llegaron allá? No, porque el Espíritu de Dios tomó control allí y hizo que Samuel llegara a ese sitio donde iba a ser ungido, porque Dios mandó a que le ungiera. Vemos cómo sucedieron las cosas. Las cosas se dan así, Dios se mueve de esa manera. Dios hace como quiera, conforme a su voluntad. Y vemos que Dios escogió a Saúl. Se dieron las cosas, Samuel lo ungió. ¿Se recuerdan así como pasó con David? Que David estaba allá con los animales y fueron el profeta a ungirlo sin saber quién era. Entonces aquí vemos que iban a ungir a Saúl. Eso ya Dios lo tenía ya preparado y así se dio. Ungió a Saúl y ya aquí le está dando instrucción Samuel. Y dice, le manda, ¿verdad? Y le dice, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Ahora la preocupación era por el hijo, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante, le está dando la instrucción Samuel, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el otro, el tercero, una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Fíjense. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Fíjense que se iba a encontrar en el camino una compañía de profetas. Como si uno diciendo un grupo de profetas, un grupo, una compañía, o sea que no se dice exactamente cuántos profetas habían, pero era un grupo de profetas que estaban descendiendo del santuario que estaba en el cerro y que iban, dice la palabra, profetizando. Y estaban tocando salterio, pandero, flautas y arpa. Entonces, 6. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Fíjense todo lo que Dios aquí tenía planificado, porque estas cosas no pasan por suceder. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Fíjense cómo Dios tiene el poder aún de cambiar el corazón de una persona en un momento si Él quiere. Dice la palabra de Dios, ¿qué hay imposible para Él? Para Dios, ¿qué hay imposible? Nada. Nada es imposible para Dios si nosotros creemos. Nada es imposible para Dios si hay fe, si se cree de verdad. Nada es imposible para Dios. Entonces Él está diciendo que en ese momento el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, vendría sobre Él con poder y que Él iba a profetizar con ellos. Y Él que iba a cambiar, iba a hacer en Él un cambio que iba a ser notorio. Iba a ser un cambio, o sea que ya no iba a ser el mismo. Iba a ser un cambio de corazón. En un momento, fíjense el cambio. No esperó 5 años, 1 año para que Él cambiara, no, Dios lo transformó en cuestiones de segundos.
Vino el Espíritu Santo con poder sobre él y fue mudado a otro hombre, un nuevo hombre, con un nuevo corazón. Fíjense esto, para que veamos que no podemos limitar al Señor, a Dios. A Dios no se limita. Dios puede cambiar el corazón de una persona. Si tiene el corazón duro, Él quebranta ese corazón. Si el corazón no está muy encaminado, Él con su poder, si Él quiere, lo puede transformar en un momento. Aquí vemos que como había propósito, Dios lo iba a poner como rey. Primero lo preparó. Primero, aquí estamos viendo que Dios primero lo preparó. Dios no lo puso así como así. Venga, así escogí, venga, y lo pone ya. Fíjense. Aquí está diciendo que vino el Espíritu de Dios con poder sobre él. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, fíjense. O sea que prácticamente ahí vino el Espíritu de Dios sobre él con poder, o sea, ahí lo llenó del Espíritu Santo de Dios. Y como ese era una compañía de profetas, ese manto profético que traían todos esos profetas, lo arropó también a él. ¿Por qué? Porque aquí dice que comenzó a profetizar. Y profetizarás con ellos. Fíjense, él antes no profetizó, antes no. ¿Qué sucedió allí? El Espíritu de Dios descendió con poder, dice, con poder sobre cada uno, sobre Saúl, fue lleno del Espíritu Santo con poder. Y ese manto profético que estaba allí en esa compañía de profetas, arropó a Saúl. Y así como ellos, porque aquí dice que ellos estaban profetizando, tocando instrumentos y todo, y ese manto profético arropó a Saúl. Y Saúl también comenzó a profetizar. Fíjense cómo Dios cambió las cosas en cuestiones de segundos. Dios cuando quiere hacer algo, Dios lo hace. Cuando Dios quiere manifestarse en algo, Dios se manifiesta. Para Dios no hay nada imposible, nada. Cuando Dios quiere hacer algo. Porque si uno quiere algo, pero no es la voluntad de Dios, ahí está la cosa difícil, el problema. Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando es la voluntad de Dios, porque Dios tiene propósito en algo, fíjense cómo Dios actúa. Fíjense cómo Dios actúa. A cambiar el corazón en una persona en cuestiones de segundos. Llenarla de su presencia, de su poder en cuestiones de segundos. Que hasta profetizó. Entonces Dios puede, claro que Dios puede. Para el que cree, dice la palabra, que todo le es posible. Si usted cree, usted verá la gloria de Dios. Si usted cree. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Ve? Como quien dice, cuando ya te vinieran estas señales sobre ti, ya estás listo, ya estás preparado, ya estás lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Ya el Señor ya te cambió tu corazón, como quien dice, ya estás listo ya. Entonces dice, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ya ahí está, se manifestó Dios. Ahí tienes respaldo de Dios. Dice 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Fíjense, cuando Dios levanta a alguien, lo prepara. Fíjense que a Samuel lo preparó, lo llenó del Espíritu Santo de Dios, cambió en un segundo su corazón. ¿Y ahora qué? Iba a recibir instrucción de Dios directamente. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí te la está hablando el profeta Samuel. Pero recuerden que Samuel hacía lo que Dios le guiaba, le dirigía. No era lo que él quería que hiciera Samuel, sino. Recuerden que Samuel hablaba, decía, hacía lo que el Dios Todopoderoso le decía. Entonces le está diciendo que esperara 7 días, que él le iba a enseñar lo que tenía que hacer.
para que supiera cuál es su propósito, en qué lo iba a usar Dios, en qué quería que él hiciera. Aconteció, versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Fíjense, aquí lo está aclarando más. Le mudó Dios su corazón, se lo cambió, se lo transformó, le dio un corazón nuevo. De repente si había allí manchitas ahí negras, lo que hubiera allí que no era agradable delante de Dios, Dios se lo cambió. Lo preparó, fíjense, porque Dios, bueno, iba a tener el propósito con él de ponerlo como rey. Fíjense todo lo que hizo Dios. Esto no fue obra del hombre, esto fue obra de Dios. Lo escogió, lo llenó de su espíritu con poder, cambió su corazón. Dice, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. En un solo día pasó todo eso. Todo lo que Samuel le dijo que iba a pasar, aconteció todo en un día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Lo arropó ese manto profético. Por eso fue que él profetizó. Lo que era una compañía de profetas, venían ahí todos alabando, todos ahí tocando, allí conectados con Dios, imagínense. Y ese manto profético que había allí arropó a Saúl y él comenzó a profetizar. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Fíjense, la gente que lo conocía se extrañaba y decía, mi alma ya esté profetizando. ¿Y qué pasó aquí? La gente asombrada, no nada, de ver lo que estaba sucediendo. O sea, que nunca antes lo habían visto profetizar ni nada. Y ahora lo ven allí con la compañía de profetas y profetizando. En el versículo 12. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y vemos que ahí refleja que había compañías de profetas, o sea, esas compañías de profetas, me imagino allí que había un líder, alguien que dirigía al grupo. O sea que vemos que en los tiempos bíblicos habían grupos de profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresadamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios. Fíjense cómo dice, yo saqué. Es Dios quien obra a través de las personas. Es Dios que con poder y con su fuerza, con su autoridad, hace todas las cosas. Y nos usa a nosotros, al humano, como instrumentos. Pero es Dios quien se manifiesta, quien obra, quien hace. Dice, yo saqué a Israel de Egipto. Fíjense, no dijo, Moisés sacó a Israel de Egipto. Dios usó a Moisés. O sea que hoy en día no podemos decir que nosotros hicimos tal cosa. Que Dios a través de nosotros, Dios hizo esto y aquello. Dios usa al hombre, a sus hijos y a sus hijas para el fin que Él
considera lo que quiere hacer. Dice, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Wow. Aquí estamos viendo algo. Fíjense cómo ya llegó el momento de llamarlo, porque ya lo iban a pronunciar como rey. Solo que en ese momento no lo encontraron, pero fue Dios mismo. Fíjense cómo dieron con la familia, la tribu de Benjamín por su familia, y de la tribu de Benjamín estaba la familia de Matri, que allí estaba Saúl. Fíjense cómo Dios mismo lo llamó. Ya ese es el llamado ya a su servicio. Pero eso para que nosotros aprendamos que las cosas no son así, como vemos muchas veces hoy en día. Que todo lleva un proceso y las cosas no son así. Ay, que Dios me llamó a pastorear. Y ya, venga, vaya, comience la iglesia, levántela. Y hay gente que así a la ligera hacen las cosas. Y vemos que quien escoge las personas es el Señor. Vemos que para que el Señor sea levantado a un ministerio, el Señor primero trata con la persona. Hace un trabajo. Tiene que preparar el corazón de la persona. Tiene que haber una preparación, porque la persona tiene que estar preparada para poder ejercer o hacer lo que Dios ese cometido, eso que Dios le va a poner en sus manos para que esa persona realice o se encargue. Entonces vemos que las cosas no son a la ligera. Fíjense, primero Dios escogió a Samuel. Después vino un ungimiento, lo ungieron. Más sin embargo, ahí ya estaba ungido, pero todavía no estaba listo. Ya estaba ungido de parte del Señor, lo ungió el profeta Samuel, pero todavía Saúl no estaba listo. Vemos que después hubo una llenura del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder, lo llenó. Y su corazón se lo cambió. Su corazón se lo cambió. Fíjense todo lo que tiene que pasar en una persona. Muchas veces la persona todavía no está preparada, lista. No está lista en carácter, no está lista en su corazón. Y así se levanta porque Dios le dijo. Claro, puede ser que Dios le dijo porque Dios es verdad. Recuerden el caso de José. Cuando él tenía aproximadamente 17 años, ya Dios le estaba mostrando lo que él iba a hacer con él. Por sueños le mostraba sueños. Pero no porque él le estaba mostrando sueños de una vez lo que iba a hacer con él. No, José no se iba a lanzar allá, a buscar allá a ser gobernador de Egipto a los 17 años. O a los 20 o a los 25. Primero él tuvo que ser procesado. O sea, el hecho de que una persona ya sepa cuál es su ministerio, no quiere decir que ya tiene que ejercerlo. Porque la persona tiene que pasar por una madurez, una preparación. Aquí vemos que Dios cambió el corazón de Samuel. Entonces, cuando Dios va a levantar a alguien, ok, ya llegó el tiempo. Ya esa persona Dios tuvo ya que haberla trabajado allí, haber hecho lo que iba a hacer con esa persona, llenándola, hasta que llegue el día. No es que, bueno, yo tengo ya como ya un año que me ha dicho que yo soy esto, que yo soy aquello, que Dios me ha llamado a este ministerio. Y bueno, me voy a lanzar, me voy a hacer esto. Por eso es que pasan muchos problemas. Porque no esperan el tiempo de Dios. Y el ser humano tiende a querer las cosas rápido.
Ya me mostró Dios, ya pasó un año y ya. Me voy a lanzar allá, ahí por las naciones. Porque ese es mi ministerio, Dios me llamó a predicar por las naciones. Y esa persona todavía está llena de orgullo, esa persona todavía es inmadura. Entonces tenemos que pasar por el proceso de Dios, por los desiertos, aflicciones, de todo. Que Dios nos moldee, que Dios nos llene. Y en el tiempo de Dios, en el año de Dios, a veces pasan años. ¿Cuántos años no pasó con José? De los 17, que aproximadamente le empezó a mostrar lo que Dios iba a hacer con él. Pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Entonces todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo. Entonces dice que hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, estaban ahí reunidos, y fue tomada de la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Escondido. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Wow. Aquí vemos que él era escondido. Escondido. Y bueno, los fueron a buscar de donde estaba escondido, y él era el más alto. Desde los hombres arriba era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Es asombroso esto que está sucediendo aquí, porque ellos están conscientes, porque ya Dios se los ha dicho. Wow, ustedes me dejaron a mí por querer un rey, alguien mortal. Y ellos ni les va ni les viene, ellos querían era rey. Queremos el rey. No le importaron las consecuencias, no le importaron lo que podía venir, nada. Increíble, pero cierto. Y así mismo hoy en día somos muchos así mismito. Dios habla, Dios advierte, cerramos los oídos, no escuchan la voz de Dios, lo que Dios habló, e insistimos en querer hacer lo que nosotros queremos, sin ser la voluntad de Dios. Y ahí es cuando después vienen los lamentos. Y dice en 25, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Fíjense cómo Dios prepara todo. A veces la persona se preocupa: Señor, ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer allá? ¿Qué va a pasar? Uno tiene que dejarse de pensar así, de esa manera, porque se llena así de temor, de cosas, no. Si Dios está llamando a alguien a un ministerio, por muy nervioso que se sienta, ahí estaba Saúl escondido. De repente le da miedo, de repente le da aquello, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Que si Dios decidió algo, Él sabe el porqué. Y si Dios decidió algo, Él sabe que usted está preparada para hacer tal cosa. Porque Dios prepara a la persona. Prepara a la persona en todo, en dones, todo lo que va a necesitar para cumplir con tal ministerio. Y ahí vemos todo lo que hizo Dios: cambió su corazón, lo llenó, el Espíritu Santo vino sobre él, con fuerza, poder, porque Dios tenía propósito.
Antes no lo había hecho Dios, pero como Dios tenía propósito, fíjense que Dios lo hizo. Y fíjense cómo se dio todo, cómo se dan las cosas de Dios. Dios va moviendo, Dios va abriendo puertas, Dios va acomodando todo. Y fíjense que Dios toca hasta la gente alrededor. Y fueron con él, con Saúl, los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios hace todo. Dios toca los corazones, Dios mueve aquí, Dios mueve allá, Dios abre puertas. Cierra la puerta que tiene que cerrar, abre la puerta que tiene que abrir. Toca los corazones, Él hace todo. 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Fíjense. Fue como quien dice, aquí dice la palabra de Dios los llamó perversos. Esos perversos nunca van a faltar. Esos perversos nunca van a faltar. Recuerde que el enemigo siempre va a querer dañar las cosas que vienen de Dios, siempre. Siempre va a estar uno que va a decir algo, una imprudencia, para bajarle los ánimos a la persona que Dios va a usar. El enemigo se mueve así. Pero nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. No importa lo que la gente diga, no importa si se acerca a alguien a quererle bajar allí las esperanzas, el ánimo. Porque nuestra vista y nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en Cristo. No en lo que la gente diga, no en lo que pueda ver nuestros ojos. Nuestra mirada tiene que estar siempre en el Señor. Acuérdense de lo que pasó de los 2 espías. 10 de ellos se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos. Entonces nosotros no nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos naturales o por lo que habla la gente. Nosotros nos dejamos llevar es por lo que dice el Señor Jesucristo, por lo que habla Dios en su palabra. Si Dios habló y viene el enemigo a través de otro a hablar lo contrario, nosotros ni le hacemos caso. Porque nosotros creemos lo que el Señor dice, lo que el Señor ya nos ha hablado. Si el Señor le ha hablado a usted, le ha dado alguna promesa, usted aférrese a esa promesa. No importa lo que le digan, no importa lo que usted vea, no importa lo que esté sucediendo las cosas actualmente. Dios en su momento, en su tiempo va a obrar, va a hacer y va a cambiar las cosas conforme a su voluntad. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, va a ser así como hizo Samuel. Cambia, transforma y le da un nuevo corazón a la persona. Pero todo en el tiempo del Señor. Uno tiene que ser fiel, uno tiene que estar en oración, en ayuno, buscando del Señor y obedeciendo a Dios en todo. En la obediencia viene la bendición. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, a 100%, Padre. Sellamos esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.